El Centro Carter, una reconocida organización que participó con observadores en las elecciones presidenciales de Venezuela, afirmó anoche que no puede verificar los resultados de los comicios en los que la autoridad proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro. La votación no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática, manifestó esta institución que tiene sede en Atlanta en un comunicado. Recuerden, los únicos observadores internacionales autorizados por el gobierno venezolano fueron los del Centro Carter y una pequeña delegación de Naciones Unidas que hasta ahora no se ha pronunciado. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral, dice el texto de poco más de una página. El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesas electorales constituye una grave violación de los principios electorales. Agrega que no se cumplieron los estándares internacionales en ninguna de las etapas del proceso y que este ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Durante el día, miles de personas habían salido ayer a las calles por segunda jornada consecutiva a efectos de protestar contra los resultados oficiales de los comicios del domingo que dieron como ganador al presidente Maduro. La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de ese país, convocó una movilización en Caracas en la que participaron la líder María Corina Machado y el candidato presidencial del bloque Edmundo González Urrutia, a quien la oposición define como el ganador real de la contienda. Esa fue la primera actividad organizada que se produjo a gran escala luego de que el lunes se registraran numerosas protestas espontáneas en varias regiones del país. Vamos a conocer más de cerca trajinar, lo que ha ocurrido en las últimas horas, el día después del día después, la situación hoy mismo. Volvemos al contacto con Omar Lugo, el periodista venezolano con quien hemos trabajado tanto a propósito de Venezuela. Omar, buen día de nuevo, ¿cómo estás? Saludos, Emiliano, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Omar, cuéntanos, no sé, ¿hay novedades de último momento, de ahora, de la madrugada venezolana? Bueno, de la madrugada no, solamente que sigue el hostigamiento frente a la embajada de Argentina en Venezuela, donde los opositores temen que en cualquier momento se atrevan a ingresar para capturar a los 6 colaboradores cercanos de María Corina Machado que están allí en condición de asilados. ¿Podrías ampliar al respecto? Más temprano, Fernando Gutiérrez, en su informe de Buenos Aires, se refería a esa coyuntura, pero, a ver, danos más elementos. Sí, lo que ocurre allí es que hay refugiados desde hace algunos meses, los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, inclusive la jefa de campaña electoral de González Urrutia. Pero el punto allí, Emiliano, es que crecen las órdenes del gobierno de buscar a quienes califica como autores de un golpe de Estado fascista en curso. ¿Qué quiero decir? Ayer el presidente Nicolás Maduro dijo directamente que María Corina Machado y González Urrutia deben ser detenidos. También lo dijo Diosdado Cabello, que es el segundo hombre más influyente del chavismo, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Eso determina que sea como cuestión de tiempo antes de que busquen detenerlos. De hecho, ayer mismo Costa Rica les ofreció asilo en la sede diplomática de ellos, en la embajada, pero María Corina Machado lo rechazó. Entonces, este es un momento de crispación porque podría dar un giro hacia una situación de mayor persecución de los opositores. De hecho, Maduro y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, hablan de una perfecta unión cívico-militar-policial en estas horas y han ordenado patrullar más las ciudades. El centro está acordonado, especialmente las instituciones, la sede de las instituciones, y hay muchas personas que están temiendo por su seguridad. Hay detenciones arbitrarias, de hecho, según el fiscal, llegan a más de 749 detenidos. Organizaciones de la ONG dicen que son solo 132, decían hasta ayer, pero es difícil verificar tanto el número de detenciones como las condiciones de esas detenciones, porque tampoco tiene acceso a
apoyo legal, Emiliano. Sí, las acusaciones que se han lanzado desde el gobierno son varias. Se señala a la oposición como responsable de haber estado, por lo menos con alguna de sus principales figuras, detrás del sabotaje que, dice el oficialismo, sufrió el sistema de transmisión de datos del sistema electoral venezolano el domingo, lo que habría demorado, alterado la canalización de los números y la difusión de los resultados. Después se habló de que habría en curso un intento golpista y por otra parte está el señalamiento a propósito de la violencia, la conducta violenta de varios de los manifestantes que han estado expresándose en las calles entre lunes y martes, ¿no? Eso es un punto clave, ese último que mencionas, porque la oposición no ha mandado a salir a la calle a hacer manifestaciones a sus seguidores. De hecho, solamente pidieron ayer una concentración pacífica frente a la sede de la ONU, la cual se llevó a cabo, y donde María Corina Machado y Edmundo González le pidieron a los militares que no repriman a los manifestantes. Pero paralelamente, desde el lunes, en varios sitios de Caracas y del resto del país surgieron espontáneas manifestaciones que se volvieron vandálicas en muchos casos, lo que incluyó el derribo de estatuas de Hugo Chávez, por ejemplo, y ataques a sedes electorales, quema de vehículos, etcétera. Estos actos vandálicos atribuidos a grupos espontáneos, según el gobierno, fueron ordenados por la oposición, por lo cual además está haciendo sumariamente acusaciones de terrorismo, que es una acusación muy grave en Venezuela, y dice que los autores de ese terrorismo son María Corina Machado y González Urrutia, a quien piden encarcelar por esos otros actos vandálicos. Es decir, a esta hora en Venezuela es muy fácil que cualquier persona pueda caer presa en medio de una manifestación y ser acusada de terrorismo, tal vez por estar cerca, por ejemplo, de alguien que ha tirado una bomba Molotov. Emiliano, en las próximas horas esto podría llevar una escalada mucho peor. Sí, esta enumeración que estamos haciendo hace pensar en lo peor, ¿no? Hace pensar en una deriva muy complicada. Una deriva autoritaria, inclusive mucho más autocrática. Venezuela era definida hasta hoy como una autocracia electoral, pero como dice el Centro Cáncer, los estándares ya dejan de cumplirse. Esto va hasta una autocratización ya franca. Omar, un paréntesis antes de seguir, a propósito de las movilizaciones, estas de lunes y martes. Mencionábamos hace un rato la cantidad de personas detenidas. ¿Qué pasa con las cifras de muertos? Porque ha habido varios reportes en ese sentido. Sí, la última cifra disponible, verificada, era de 11 muertos, que era la recopilada por Foro Penal, que es una de las ONG que trata el tema de derechos humanos, y con apoyo de una red, una ONG que está en hospitales públicos, trabajando desde hace tiempo, recopilando datos de esta situación. Estos muertos también son atribuidos por el gobierno a María Corina Machado y Edmundo González, para que tengas una idea de cómo se vuelve esta deriva. Ahora, te decía, las imputaciones son sumarias y es muy difícil verificar si hay un apoyo legal para estas personas de la defensa. Y para que tengas una idea, en las últimas horas el gobierno está apretando las tuercas, buscando a opositores, lo cual implica hasta manifestantes, y ha creado canales de Instagram para que los propios activistas chavistas denuncien a vecinos o a personas conocidas que han visto en manifestaciones para que vayan a buscarlos y los apresen, Emiliano. Bueno, en ese contexto entonces una de las preguntas es qué ocurrirá con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, ¿no? ¿En qué momento serán arrestados? ¿En qué momento caerá sobre ellos el operativo policial, teniendo en cuenta que se han lanzado contra ellos esas acusaciones y las órdenes de captura, por lo menos in voce, que han formulado varias autoridades del gobierno? Ellos dicen que no aceptan la posibilidad de asilo en Costa Rica, entonces se van a quedar ahí. ¿Están en sus casas? ¿Están en sus domicilios habituales? No sabemos dónde están hasta ahora, pero para que tengan una idea, ayer fue capturado Freddy Superlano, que es uno de los hombres que fue responsable de la campaña electoral, y fue capturado por encapuchados, vestidos de negro, en camionetas, él y otros dos dirigentes de 20 Venezuela, que es considerado por el gobierno un partido fascista. Ese es
el término que han empleado, y le culpa inclusive de contratar bandas de criminales comunes, de delincuentes comunes, inclusive los del llamado Tren de Aragua, para que ataquen instituciones del Estado. Es el nivel de acusaciones increciendo que están saliendo desde la cúpula más alta del poder. Es decir, son órdenes directas, Emiliano, lo que significa que el partido político de oposición más importante de Venezuela hoy es considerado, está proscrito técnicamente porque es considerado fascista y terrorista. Esta escalada de acusaciones llevan a la posibilidad de que cualquier militante de ese partido en las próximas horas pueda ser detenido según esta narrativa, Emiliano. Otro frente, otro de los ángulos de toda esta situación es el de los resultados, el de la posibilidad de verificar los números que en su informe oficial, el único que dio a conocer hasta ahora, divulgó en la madrugada del lunes el Consejo Nacional Electoral, ese reporte que dio 51,2% para Maduro, 44,2% para González Urrutia. Ayer la oposición dio un paso más en sus anuncios en esta materia y destacó lo que había volcado en un sitio web. Por ejemplo, González Urrutia, en su presentación pública de ayer, resaltó que tienen en su poder ahora más del 80% de las actas electorales y que las subieron a un sitio web, www.ganovzla, o sea, ganó Venezuela, ¿no? ganovzla.com, donde los ciudadanos con su número de cédula pueden comprobar el acta correspondiente a su mesa de votación. Además, yo estuve recorriendo ese sitio, además hacen toda una enumeración de regiones, ¿no? De zonas del país, dentro de cada zona a su vez locales de votación, dentro de los locales de votación las distintas mesas, y cada una de esas mesas tiene a su vez el resultado relevado por la oposición a partir de esas actas. Esos números son muy contundentes, de acuerdo a lo que justamente se publica en la portada del sitio. Dice que Edmundo González obtuvo 67%, Nicolás Maduro 30% y otros 2%. Mesas totales eran 30.026, las mesas transmitidas, las que se procesaron acá para este trabajo, 24.384. Entonces, mi pregunta es esta web, con esta información, con 80% de las actas a su vez, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué importancia tiene? Hay dos puntos allí, según esta propuesta, porque además son copias de actas legales. Cada venezolano podía entrar con su número de cédula de identidad a verificar su voto y dar fe o no de la veracidad de los datos que está revelando. Pero en Venezuela, como sabemos, hay un bloqueo de Internet total a los sitios web y a los medios de comunicación que son críticos u opositores o independientes. Entonces es muy difícil que los venezolanos comunes puedan entrar a verificar eso a menos que usen una VPN, lo cual dificulta mucho la navegación porque, como hemos visto en estas transmisiones, las señales y el acceso a Internet es muy malo, muy bajo. En todo caso, el gobierno ha dicho que todo eso, todos esos datos, toda esta transmisión, son parte de un golpe de Estado fascista en marcha apoyado en esa elección con auxilio de Estados Unidos. Es decir, dicen que es parte de un plan prediseñado para imponerles un presidente que no es. Esta es la posición irreductible del gobierno y en lo personal, como corresponsal y observador que soy, dudo que este gobierno vaya a echar algún paso atrás en este sentido de una negación absoluta de todo lo que tenga que ver con poner en duda el triunfo de Maduro el domingo pasado, Emiliano. No, pero impresiona un poco, ¿no? Porque si entiendo bien, la información que se está volcando en este sitio web es el equivalente a un escrutinio final, ¿no? Porque si se están procesando efectivamente las actas reales de cada una de las mesas de votación, va a llegar un momento en que va a estar el resultado final. Ahora veía que están digitalizadas el 81,21% de las actas, ¿no?
Sí, para explicarlo a la audiencia, estas actas son una copia. En cada mesa de votación, todos los partidos participantes reciben una copia del acta final después que es hecho ese conteo en cada mesa. Esa copia se la lleva a cada uno para que sea contrastada con la información ya totalizada por el ente electoral. Esas elecciones, además, la data es en tiempo real. Es como ya ponía ayer el ejemplo, creo que era contigo, cuando haces una compra en una tienda, ese número de tu gasto sale directamente al banco y a tu estado de cuenta. Digamos que esa elección, esa data es como una transmisión del estado de cuenta en tiempo real. Después tú agarras el número, lo puedes contrastar perfectamente con el papelito que tienes de si gastaste o no ese dinero. Así pasa con este sistema automatizado. De modo que lo que podía ser usado como un elemento de verificación para dilucidar cualquier duda, ahora es utilizado por la narrativa oficial como una prueba de un golpe de Estado electoral, Emiliano. Para los oyentes que quieran mirar estos resultados, mesa por mesa, etcétera, que está divulgando la oposición, la web es resultadosconbzla.com, ¿no? Resultadosconbzla.com. Entonces, por otro lado, Omar, vamos a ir recorriendo algunos puntos más. Por otro lado, yo citaba al comienzo el comunicado del Centro Carter, la declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela que se divulgó anoche. Era una de las expectativas, ¿no? Era una de las apuestas que había para tener un pronunciamiento independiente sobre la votación del domingo. El comunicado es muy crítico, ¿no? Entonces... Bueno, ese comunicado fue divulgado después que la misión del Centro Carter estaba ya a buen resguardo, había logrado salir del país. Nuestras fuentes nos habían indicado que ellos estaban temerosos de lograr salir, porque también hay dificultades para volar desde Venezuela porque se cancelaron las rutas que venían de Panamá y de República Dominicana, que eran las puertas de salida más importantes para los viajeros. Los del Centro Carter divulgaron esa información. El gobierno, obviamente, hasta ahora no se ha pronunciado, pero esto está muy fresco todavía, ¿no? Esperemos en las próximas horas a ver qué dice. Sí, da a entender además de que podría emitir un nuevo informe ya más detallado en los próximos días, pero el resumen, la visión inicial es esa que, por ejemplo, está resumida en el primer párrafo, que es muy breve además. La elección presidencial de Venezuela 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Bueno, en cada poste de la ciudad había un afiche de Nicolás Maduro, pero tenía prohibido a la oposición hacer campaña pública utilizando ese tipo de medios y los medios de comunicación, para que tengas una idea. Y llegaron a encarcelar a personas que le prestaban auxilio en las giras, como alquiler de equipos de sonido, etcétera, a la oposición cuando organizaba los comicios, los mítines, comicios en portugués, los mítines en las ciudades del interior. Eso te da una idea de cómo puede ser tan competitiva o no una elección donde un programa como este estaba prohibido para cualquier vocero de la oposición, mientras el gobierno bombardeaba a cada momento todos los medios con su propaganda oficial, tanto medios abiertos como digitales. También los medios digitales fueron bloqueados en los últimos días, inclusive medios independientes que solo se dedican a chequear noticias falsas. Cazadores de fake news, por ejemplo, era uno, y Efecto Cocuyo es un medio de comunicación ya cerrado, bloqueado hace tiempo, pero para mí técnicamente están cerrados en Venezuela, a menos que use un VPN. Es decir, no hay acceso libre a la información de la oposición ni la posibilidad de que la oposición dé sus versiones de los hechos en radio o en televisión. Si tú tienes este programa en Venezuela y se te ocurre entrevistar a María Corina Machado, lo más probable es que te cierren la emisora, para que tengas una idea. Sí, ese es uno de los tantos aspectos que menciona el informe del Centro Carter, ¿no? Ese. Exacto. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mitines, murales, vallas y afiches a su favor.
Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa. Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo. Esto es lo que se dice en dos de los párrafos del informe, ¿no? Sí, pues, son hechos además contrastables, públicos, notorios y comunicacionales. Ocurrieron, de hecho, durante la campaña y se volvieron además muy a favor de la campaña de María Corina Machado, porque la reacción fue inversa a la que buscaba el gobierno. Por ejemplo, si mandaba el servicio de recaudación de impuestos a cerrar un restaurante porque había comido allí María Corina Machado, eso salió en las redes sociales, tuvo un efecto multiplicador a través de TikTok, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, y el efecto de la campaña electoral terminó favoreciendo a la oposición. Por cierto, Emiliano, un tema que habrá que estudiar en las escuelas de comunicación ha sido y es todavía el papel de las redes sociales en el caso Venezuela, tanto en la campaña electoral como en estas horas que van corriendo. Lo que está llevando el gobierno, y ayer lo anunció, a buscar formas de regular el acceso a las redes sociales en Venezuela. Eso lo dijo Maduro ayer, ordenó hacer eso y en curso está la forma en que lo harán. Ellos bloquean los medios independientes, pero no han podido bloquear hasta ahora TikTok, Instagram, Twitter, etcétera. Pero se espera que tomen algún tipo de medidas en este sentido, Emiliano. Para terminar por ahora, Omar, vuelvo al comienzo. Tú señalabas la situación tensa y preocupante que se vive en torno a la Embajada de Argentina en Caracas. Ese es uno de los focos de atención en el día de hoy. Y en cuanto a la embajada uruguaya, ayer se produjo la salida de los representantes diplomáticos de nuestro país. Sí, porque son al menos 6 países que han criticado esta situación, este resultado. El gobierno respondió ordenándoles que abandonen sus legaciones diplomáticas. También está Panamá, República Dominicana, Costa Rica, entiendo. Eso lo que lleva es a un mayor aislamiento internacional de Venezuela, que termina afectando a la población común, a los miles, cientos de miles de migrantes que están en el exterior, muchos en estos países, donde necesitan apoyo consular, familiar, y va a ser más complicado conseguirlo. Por cierto, Emiliano, no sé si lo has mencionado, pero el gobierno de Colombia, que es un aliado estrecho de Maduro, también pidió divulgar las actas. Eso lo hizo a través de su canciller ayer mismo. Igual que Lula da Silva, que es otro aliado, que en una conversación con Biden, nada menos, también pide divulgar las actas. Sí, esa fue otra salida pública del día de ayer que no pasó desapercibida, ¿no? Una notificación conjunta Biden-Lula. Los presidentes de Brasil y de Estados Unidos pidieron ayer que se publiquen las actas de la votación mesa por mesa. Esa sería la única forma de tener información electoral completa, transparente y detallada, ¿no? No, y sobre todo de dirimir esta situación, de buscar una salida pacífica, democrática, electoral, constitucional, lo que está ocurriendo en Venezuela, para bien de los venezolanos, de dentro y fuera del país, y para bien de la comunidad internacional, especialmente aquí en América, que es donde están la mayor cantidad de estos venezolanos viviendo, Emiliano, y muchos quieren regresar. Todavía esto no ha tenido repercusión concreta en las autoridades de Venezuela. Quiero decir, la salida de Biden junto con Lula, por un lado, el planteo del gobierno colombiano. No, todavía no hay un pronunciamiento respecto a este punto. Imagino que será parte de la noticia en las próximas horas y esperemos que haya una mediación, una negociación, alguna gestión para frenar esto que, si me preguntas hasta ahora, me parece impredecible lo que pueda ocurrir, Emiliano. Omar Lugo, gracias por acompañarnos otra vez con tu crónica desde Caracas. Iba a decir, cuídate. ¿Viste? Esa suele ser una forma de terminar una conversación, ¿no? Con una persona conocida, con un amigo. Cuídate. Bueno, en el caso tuyo, eso supongo que vale más que nunca. ¿Cómo manejas este tema de la seguridad? ¿Cómo manejan los periodistas su seguridad? En la medida que, por ejemplo, hacen hacia el exterior un informe como este que estás haciendo en este momento. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy haciendo mi trabajo, soy corresponsal internacional, mi posición tiene que ser poniendo en la mesa todos estos elementos
y es parte de mi trabajo que he venido ejerciendo durante ya 36 años. Pero te puedo decir que aquí nadie está seguro, Emiliano, nadie. Especialmente los periodistas, no me refiero porque te puedo alcanzar un perdigonazo en la cobertura de una manifestación, sino porque por la deriva que está tomando esto, cualquier cosa puede ser interpretada de una manera diferente y simplemente de una manera arbitraria. Esperemos que no sea el caso. Seguimos en contacto, Omar. Gracias. Salud, un abrazo y buen día, Uruguay.